Y ¿hace cuánto venimos hablando del PJ en Salta? Porque recordemos que está intervenido, ¿no? En su momento era intervenido de manera partidaria, esto quiere decir que el Consejo Nacional del PJ ordenó la intervención, pero lo cierto es que se interpuso una acción judicial y hoy por hoy tenemos un interventor judicial. Estamos hablando de José Luis Napoleón Gambetta, que ya hace unas semanas había presentado un cronograma llamando a elecciones para este 2 de agosto, o sea, a nada de que pueda darse uno de los eventos más esperados, si se quiere, para el sancismo, para el kirchnerismo, para el peronismo, aliado a Juan Manuel Urtubey y Pablo Cosiner. Lo cierto es que este fin de semana se confirmó que se presentaron 24 listas para participar del proceso de normalización, ordenado en este caso por la justicia electoral. Y hablando un poco con el interventor durante el fin de semana, él me confirmaba que esto era efectivamente así, que se habían presentado 24 listas, pero que ahora venía un proceso, porque bueno, son muchas, ¿no? Entonces hay que depurar, si se quiere, y lo digo yo nomás, entre comillas, para ver cómo se llega, en este caso, a estas elecciones finales para el 2 de agosto. Pero antes, justamente el juez federal Julio Babbio hizo lugar parcialmente a una apelación presentada por los ex interventores partidarios Pablo Cosiner y Nora Canuni contra una resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista y ordenó corregir ciertos aspectos centrales de la convocatoria de elecciones internas. Así que para hablar de ello, qué mejor que tener en línea al interventor del Partido Justicialista de Salta, José Luis Gambetta. ¿Cómo le va? El equipo de N&N lo saluda. ¿Cómo le va? Un gusto. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por atendernos. Y bueno, primero que nada, para clarificar cómo está el proceso, en relación a lo que hizo Babbio de hacer lugar parcialmente a esta apelación presentada, en relación a las convocatorias a elecciones internas, ¿esto se corrigió? ¿Cómo está ese aspecto? Sí. Esto fue la semana, bueno, fue una cuestión de interpretación, por supuesto, y nosotros obviamente acatamos la interpretación del juez relacionado con los números de los consejeros, pero esto ya lo subsanamos la semana pasada. Había que subsanarlo de acuerdo al criterio del juez, criterio que por supuesto acatamos como corresponde, y lo subsanamos con la publicación en el medio de prensa y en el boletín oficial. Así que el proceso sigue su curso. La gran alegría que tenemos es la presentación de las 24 listas, de las cuales 2 son de la juventud, de toda la provincia. Esto habla a las claras de la movilidad, de la movilización del partido, habla a las claras de que el partido, los dirigentes y los afiliados del PJ quieren participar, están ansiosos por ser alternativa, por ser escuchados fundamentalmente. Yo he recorrido la provincia y me di cuenta rápidamente que lo que hace falta es un ámbito de discusión, un ámbito para conversar de política, un ámbito para que la gente pueda expresarse, y ese ámbito es PJ, Gambetta, así que estamos muy contentos. ¿Qué diferencia el entusiasmo que está expresando usted por parte de los peronistas? Porque ayer hablábamos con la gente del PRO, nos contaba Mayra acá que de más de 4.000 afiliados fueron 300 a votar en la interna. ¿Ustedes tienen otra expectativa con respecto a la convocatoria? Digo, ¿hay interés en debatir políticas peronistas? Pero sin lugar a dudas, imagínese usted que nosotros esperábamos 4 o 5 listas, de la presentación de 4 o 5 listas, que son las reservas de nombre, por supuesto, de cada una de ellas, y tuvimos 24 reservas de nombres, y esto es muy importante porque denota un gran interés, pero no solamente hubo reserva de nombres para presentación de lista por parte de la capital, hubo 3 o 4 listas muy importantes de reserva de nombre de gente originaria del sur, originaria de Orán, originaria de Tartagal, originaria de pueblos más remotos. Esto a nosotros, la verdad que nos emociona muchísimo, porque habla a las claras de que era un partido que estaba totalmente dormido, pero que ha despertado, ¿no? Gambetta, esto de las 24 listas habla de un interés por participar, pero también habla de una gran dispersión, si se quiere. No, mire, la historia del PJ, creo que en algunas elecciones llegaron a presentarse hasta 80 listas de candidatos,
Así que para nosotros no es una dispersión. Aparte, usted tenga en cuenta algo. En este tipo de elecciones el diálogo es fundamental. El diálogo es fundamental. Y obviamente puede llegar a existir, creo yo, fusión de listas. Puede haber algunas listas tal vez que no hayan cumplido con los requisitos legales. La Junta lo está analizando, se va a expedir esta noche. O sea, el diálogo va a lograr que de las 24 listas queden muchas menos, por supuesto. Hay listas que ya están conversando, yo estoy al tanto de todo, obviamente, como interventor. Se reúnen muchos dentro del partido, hacen las consultas necesarias, y me doy cuenta que hay muchos que ya están fusionando listas, que están trabajando en lograr criterios comunes, se están poniendo de acuerdo, o sea que el proceso es un proceso normal, natural, de una elección normal y natural como debe ser. Uh-huh. Antes, cuando lo presentábamos, hacíamos la aclaración de que estamos hablando de una intervención judicial en el caso del distrito de Salta, porque lo cierto es que se dio lugar a lo que dijo el juez acá, pero también en paralelo todavía falta una definición propia de la concejal, de la jueza Servini, en este caso porque el Congreso Nacional de PJ hizo lugar a que en este caso Pablo Cosiner nuevamente esté representando las acciones judiciales en ese caso, los agravios de la apelación que dieron, y en este caso se incorporaron al expediente los planteos que se hizo a la Junta Electoral y que aceptó en este caso Babio acá. ¿Ustedes tuvieron novedades al respecto? ¿Hay alguna definición cercana o que se dice de Servini? Bueno, sí, nosotros, sí fue una apelación a la sentencia, a la resolución de la jueza Servini de Cubría, que ahora está en manos del Tribunal Electoral de la Nación. Nosotros contestamos los agravios de los apelantes, uh-huh. Y eso es una cuestión que va por la vía judicial. No tenemos novedad de la misma, pero yo estoy convencido de que el proceso está bien hecho, está iniciado, es correcto, está siguiendo todos los lineamientos que la jueza Servini de Cubría nos da. Para darle un ejemplo, la sentencia de la jueza hablaba de que debíamos presentar informes cada 15 días de la marcha de la intervención. Nosotros lo presentamos cada 3 días. Sí. ¿Por qué? Porque queremos que la jueza tenga en su poder todos los elementos necesarios de la marcha de la intervención. Uh-huh. Y en ese sentido estamos muy tranquilos. Yo creo que el proceso va a terminar muy bien, va a terminar con un partido normalizado, pero fundamentalmente fortalecido. Uh-huh. Gambetta, una de las cosas que decía un sector, en este caso vinculado a quienes fueron corridos del partido, de la conducción del partido, vinculados al sancismo, decían o remarcaban permanentemente una deuda millonaria que tenía el PJ. En esos informes que ustedes remiten cada 3 días, ¿se dijo algo al respecto? Sí, bueno, nosotros hemos hecho un corte como corresponde. Evidentemente hay una deuda, existe. El partido no escapa a las generales de cualquier institución, de cualquier entidad. La anécdota es que cuando yo asumo me cortaron la luz. Uh-huh. Así que imagínese que... Claro, ahí Gambetta, el partido no escapa a la general, a lo que está pasándonos a todos, digo, en la Argentina, pero lo cierto es que la acusación, cuando estuvo intervenido antes políticamente el partido, el sancismo acusó directamente de la desaparición de millones de pesos, ¿no? O sea, no era endeudamiento justamente por no pagar las cuentas, por no tener plata, sino que lo que querían saber es dónde fue esa plata. Bueno, sí, en el caso de la intervención nosotros estamos presentando permanentemente los informes necesarios para que la jueza tenga la real magnitud del estado de las cuentas, y obviamente nos estamos haciendo cargo de toda esta situación, así que en ese sentido todo se va a evolucionar de acuerdo a cómo lo estamos planeando y cómo lo estamos manifestando. Elecciones entonces el 2 de agosto, seguro. Pero sin lugar a dudas, no solamente elecciones el 2 de agosto, sino vamos a tener un partido normalizado, un partido fortalecido y un partido que sin lugar a dudas va a ser alternativa para el año que viene. Usted no tenga duda de esto, el justicialismo de su historia ha sido protagonista de todos los cambios sociales, políticos, culturales que tuvo la provincia y que tuvo el país.
siendo gobierno o no siendo gobierno, y nosotros vamos a ser protagonistas sin lugar a dudas, porque yo siento que la gente está buscando alternativas, y la alternativa es el PJ. Gambetta, ¿alternativa a qué? Sería la pregunta. Al gobierno nacional, no tenga ninguna duda, nuestro límite es la Libertad Avanza. Ajá, perfecto. Pero el límite era la Libertad Avanza también cuando hubo una interna bien peliaguda acá, ¿no? Se suponía que todo el peronismo se juntaba justamente para enfrentarse a Milei y nunca pasó. En los últimos años no pasó. Bueno, o sea, lista unida, por lo menos una del peronismo no va a haber. No, y ni hablar de los diputados que hoy están apoyando todas las medidas. Bueno, yo les digo lo que yo pienso, lo que sé y lo que capto de lo que los afiliados quieren. Los afiliados quieren esto, los afiliados quieren un partido unido, y los afiliados quieren que haya una alternativa real y concreta en el orden nacional y en el orden provincial para hacerle frente, en el caso de Salta, en el orden provincial, para hacerle frente a la Libertad Avanza que está destrozando este país. Sí, lo que pasa es que, Gambetta, vemos muchos legisladores que llegan al Congreso diciendo que hay que frenar a Milei y después terminan votándole todos los proyectos. Eso será una cuestión estratégica que obviamente no puedo opinarla porque no estoy en el tema, pero yo lo que le cuento es cuál va a ser la historia del peronismo, del justicialismo, del PJ, luego de las elecciones del 2 de agosto. Fíjese que para cerrar el tema de La Plata, hoy precisamente el Gobierno Nacional publica el boletín oficial los casi 2.000 millones que va a poner a disposición de los partidos políticos, pero antes de darle la plata a los partidos, tiene que revisar deudas y multas y todo lo que tenga, y sanciones electorales inclusive, ¿no? Así que seguramente el PJ salteño, con esa deuda que usted nos decía, que no tenían ni luz, va a recibir un poquito menos que lo que le toca. Bueno, me parece muy bien que si el gobierno nacional determina darle dinero a los partidos políticos tengan las cosas en regla y tengan los papeles en regla. Nosotros vamos a entregar el 2 de agosto, o cuando asuman las nuevas autoridades, todo en condiciones y todo en regla para que los que ganen, y las autoridades que asuman se dediquen a hacer política, que es realmente para lo que existen los partidos políticos. Gambetta, muchas gracias. Estaremos expectantes entonces a la lista que se van a cerrar. Gracias a usted, un gran gusto. Abrazo. Ahí pasaba José Luis Gambetta, interventor judicial de PJ en Salta. Un partido donde reconocimiento oficial de las listas va a ser hasta esta noche, y del 24 al 27 vamos a ver cuáles son los nombres concretos que van a convertir por los cargos, porque ya se van a definir los nombres de las listas. Por lo pronto, entonces, sigue en este proceso de normalización yendo a las elecciones el PJ. Mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Ya antes de irnos compartimos unos mensajes de oyentes que quedaron pendientes. Manu de Soli nos dice: hola, gente de NIN, la Fundación Cascos Verdes, que se dedica a promover la inclusión de personas con discapacidad intelectual a través de la educación ambiental, en este momento está egresando la segunda camada sin poder ingresar a trabajar como promotor de la educación ambiental, cuenta Manu de Soli. Seguramente quienes intervienen en esto van a tomar cartas en el asunto. Leo del Centro le dice a Silvia, espero que nos esté escuchando Silvia. O se habrá confundido. Claro, hoy Mayra y Natalia por aquí. Sí, así que Silvia, ¿Gambetta no era radical? Pregunta Leo del Centro. Sí, supo ser en un momento, pero él mismo aclaró, ¿no?, que desde 2000 está afiliado al Partido Justicialista. Mira. Sí. Claro. Pero sí, la base es presente del radicalismo. Bueno, de hecho, sí, tenía un gran pasado radical, ¿no? Pero igual yo cuando pienso en Gambetta no puedo evitar acordarme de su campaña política, ¿se acuerda? Forrest corre, cuando salía corriendo, entrenando, que corría, bueno, cuando era candidato a intendente, corrió mucho.
Hoy es interventor designado judicialmente y nos estamos yendo por las ramas cuando ya nos tenemos que ir. Exactamente. Así es, recuerden, máxima de 12 grados para la jornada de hoy. Nos encontramos mañana con más N&N. Nos vamos a ir ya mismo. Quédense en Aries, que ya viene compartiendo su mañana con Mario Peña y todo el equipo. Gracias.